muy especial. Hace algunos meses tomaba yo un texto de la palabra de Dios, lo voy a volver a tomar, que está en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 4. Antes de empezar a leer el versículo, quiero mencionarle a aquellos, o para aquellos, ¿verdad?, que están ejercitados en la palabra de Dios, y quiero mencionarlo también para aquellos que no están ejercitados en la palabra de Dios o que desconocen, porque a mucha gente se le hace muy difícil entender la Biblia. Hasta las cosas más sencillas no las entienden. Pero cuando se llega a adquirir, un conocimiento o un entendimiento sobre este libro, ¿verdad?, que para muchos de nosotros, ¿verdad?, es común, porque precisamente es nuestra constitución. Es la constitución de un pueblo, no de un pueblo literal, sino que es la constitución, ¿verdad?, de un pueblo espiritual, de un pueblo que sirve a Dios. Y voy a tomar la semejanza también, ¿verdad?, en las constituciones o las leyes, que rigen a un país. De hecho, son para un pueblo. Y esas leyes, ¿verdad?, las manejan los hombres que manejan el país. Por eso la mayoría tienen licenciaturas, ¿verdad?, conocedores de la ley de su país. Y así, ¿verdad?, hay un presidente en un país, ¿verdad?, y ese presidente tiene un gabinete. Ese gabinete, ¿verdad?, ahí están la Cámara de Diputados, de senadores, y para diferentes departamentos hay personas para poder manejar el país y llevar un orden. En este caso, en el caso espiritual, en el caso de Dios, Dios es el presidente, el gobernante de un pueblo, ¿verdad?, que está en los 4 cabos de la tierra, y también ese pueblo tiene una ley. Al principio Dios les dio una ley, le dio la ley a Moisés. Moisés la escribió, la redactó, así como Dios se la dio, ¿verdad?, los mandamientos que Dios le dio. Pero esa ley, ese pueblo no la pudo cumplir. Esa ley solamente el Señor Jesucristo. Pero Él hizo vamos a decir, un cambio, no totalmente, pero Él dio una perfecta ley, que la Biblia le llama la ley de la libertad, no la ley de Moisés. Y esa ley, ¿verdad?, es este libro. Pero este libro, para poderlo comprender, entender, ¿verdad?, necesita uno conocerle. Hay 4 líneas que yo he visto. Si habrá más, no sé, ¿verdad?, pero este libro se entiende en la forma literal, se puede leer así literalmente y entender muchas cosas que deben de entenderse literalmente. Hay muchas cosas que se entienden espiritualmente. También, ¿verdad?, se le puede dar una interpretación profética y se le puede dar, ¿verdad?, un sentido, mejor dicho,
un sentido profético, un sentido figurado. Los que entendemos estas cosas, aquí cuando dice el versículo número 1 en el capítulo 4, dice, echarán mano de un hombre, dice enseguida, 7 mujeres en aquel tiempo. Vamos a entender nosotros, un hombre, la Biblia pone al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. La Biblia, ¿verdad?, pone a la iglesia como una mujer, como la esposa. Entonces, para nosotros entender este texto, necesitamos saber cómo lo está aplicando el Señor aquí, cuando dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Aquí, el que está escribiendo aquí, que es Isaías, escribió allá como por el año 700 antes de Cristo. Esto fue escrito hace 2700 años aproximadamente, cuando menos. Y él escribe aquí, ¿verdad? Y dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Ese escrito de aquel tiempo se escribe para un futuro. Y para mí ha llegado ese tiempo, ¿verdad? No ahorita. Para mí ese tiempo llegó con la venida del Hijo del Hombre, que en este caso es el Señor Jesucristo. La Biblia habla de 7 etapas de la iglesia, de 7 edades de la iglesia, tipificando cada mujer en su tiempo. La Biblia, ¿verdad?, habla de Éfeso, habla de Esmirna, habla de Pérgamo, habla, ¿verdad?, de Sardis, habla de Tiatira, habla de Filadelfia, habla de Laodicea. 7 etapas o 7 iglesias que las aplica, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, porque vamos a ver bien esto, por favor, quiero que entienda, porque son cosas difíciles, pero cuando se entiende algo de ellas, no es difícil dar la explicación y no es difícil entender a aquel, ¿verdad?, que tiene en su mano, ¿verdad?, el libro ¿verdad?, y que tiene la disposición de entender lo que se va a hablar. Y el texto dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, esas 7 mujeres, dice enseguida el texto, nosotras comeremos de nuestro pan. La Biblia pone, ¿verdad?, a la palabra de Dios como el pan de vida. Ya está hablando el pan de una vida espiritual, vaya. El pan viene siendo, ¿verdad?, la vida, viene siendo la palabra de Dios. El comer este pan es echar mano de una comida eterna, del pan, de la palabra de Dios. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestras ropas, comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Aquí habla de algo que se están apropiando, de algo que les pertenece. Dicen, nuestro pan, dicen nuestras ropas. La Biblia habla en el libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 27, de esta manera, porque todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Está hablando de esas ropas, está hablando de este pan, y luego dice, y lo pone ahí, ¿verdad?, como una condición. Enseguida dice, solamente, únicamente, dice, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. El nombre de aquel hombre del cual está hablando, de aquel hombre del cual tendrían que echar mano aquellas 7 mujeres. Dice, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotros, y luego dice, quita nuestro aprobio o quita nuestra desgracia. Tenemos la experiencia nosotros, como iglesia, en la etapa que nos ha correspondido, que creo yo que es la última etapa de la iglesia, que viene siendo la etapa de la Odisea.
Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, etapa por etapa. Vamos a ir ahora, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis, porque ahí es donde vamos a ver, ¿verdad?, a esas mujeres, a esas etapas, y a quién está escrito este libro. Capítulo 1 de Apocalipsis, nada más para explicar algo que quiero explicar. O sea, este libro que está aquí, que vamos a tomar, dice así el encabezado, ¿verdad?, lo que lo presenta, dice: el Apocalipsis o revelación de San Juan el teólogo. El Apocalipsis o revelación, que es lo mismo. Por eso cuando empieza el primer versículo del capítulo 1, dice así: la revelación. Ya habla, ¿verdad?, en nuestro idioma, porque Apocalipsis aquí es llamado también revelación. Y quiero mencionar algo, antes de continuar en esto, quiero mencionar algunas palabras parecidas, pero ¿a qué tipo de revelaciones? Y luego vamos a ver a esta revelación. Hay otra palabra, ¿verdad?, apocalipsis. Ya la palabra cambió aquí, como la voy a mencionar, como la menciono, apocalipsis, y que se utiliza en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, lo voy a ver por incisos. El primer inciso que voy a ver es, para esa palabra apocalipsis, es el apartamiento por parte de Cristo del velo de tinieblas que cubría a los gentiles o cubría a las naciones. Esa palabra, ¿verdad?, no voy a abrir el libro, pero se lo voy a mencionar en dónde está. Está en Lucas capítulo 2, verso 32, que conjuga con el capítulo 25 de Isaías, el versículo número 7. Apúntelo porque usted lo puede después cotejar. El capítulo 2, ¿verdad?, del libro de Lucas, verso 32, usted lo puede cotejar con el capítulo 25, el versículo número 7 del libro de Isaías. Ahora, esa misma palabra, o esa palabra, ¿verdad?, vamos a mencionarla, como también se usa el misterio, el propósito de Dios en esta edad, refiriéndose a esa palabra apocalipsis para referirse a una revelación. Y ahí en esa revelación que está hablando en el capítulo 16 de los Romanos, en el verso número 25, está hablando del misterio, está hablando del propósito de Dios en esta edad. Y aparece en Romanos 16, 25 y en Efesios 3, versículos de 1 al 3. Ahora, vuelve a aparecer esta palabra para referirse la comunicación del conocimiento de Dios al alma. Esa revelación es una revelación, el conocimiento de Dios al alma, como ha sido revelado a nosotros, usando esa misma palabra. Ahora, una expresión de la mente de Dios para su iglesia cuando venga para administrar sus juicios. Y luego, como verbo, esa otra palabra, ya como verbo, apocalipto, significa desvelar, descubrir, develar. Le estoy hablando así para que usted entienda lo que es este libro de Apocalipsis, que hay descubrimiento, o en la palabra, lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una revelación, vaya. Ahora, pero lo que nosotros queremos ver aquí, hermano, es la predicción o la profecía simbólica, y de ahí podemos nosotros tomar el título de este libro, ya transliterado del griego Apocalipsis, también llamado
revelación, ya transliterado. Leo por qué digo esta palabra transliterado. La Biblia fue escrita, en su original en el hebreo. El hebreo nosotros no lo entendemos. No lo entendemos como se escribe, ¿verdad? Menos vamos a entender cómo se pronuncia porque no sabemos el idioma hebreo. Pero para poderlo entender necesita precisamente los signos que escribe, ¿verdad? Porque el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda. Nosotros no entendemos eso, pero sí alguien la transliterar es para poderla leer. Hasta ahí podemos llegar, la podemos leer. Por ejemplo, ¿verdad? Esa palabra Apocalipsis aquí ya está, ¿verdad? Transliterada. Pero también cuando habla de revelación es que ya está traducida. Hasta allá llega. Ya es traducido esto. Y este libro, ¿verdad?, que vemos, por eso hablaba yo desde un principio sobre el entender, sobre el comprender lo que son esas 7 mujeres que echarían mano de un hombre en un tiempo diciendo, ¿verdad?, nosotras comeremos de tu pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro aprobio, quita nuestro pecado. En el capítulo número 2 vamos a empezar con la primera etapa de la iglesia. La primera etapa dice de esta manera, el verso número 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí la palabra ángel, angelos o ángelus, es traduciéndose, se está refiriendo ¿a quién? Se está refiriendo al dirigente, se está refiriendo al mensajero, se está refiriendo al pastor. Escribe al dirigente, escribe al pastor, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Ahora me voy a ir dándole significado de cada uno de ellos. Como hoy vamos a hablar quizás, o no terminemos de hablar primero, la palabra Éfeso viene significando deseable, eso significa Éfeso. Y Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana en Asia, en la costa occidental de lo que ahora es la Turquía asiática. Fíjese, una magnífica calle de 11 metros de ancho, flanqueada por columnas, atravesaba la ciudad hasta el excelente puerto que servía tanto como gran centro de exportación en el extremo de la gran ruta de caravanas, como también de punto natural de desembarco de naves procedentes de Roma. Estoy dándole a entender cómo era la ciudad de Éfeso. Ahí, ¿verdad?, estaba una congregación. Ahí, ¿verdad?, se le está escribiendo, se le está mandando el mensaje al ángel o al pastor o al dirigente o al mensajero de la iglesia que estaba ahí en esa gran ciudad. Ahora sigue diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra se está refiriendo al Señor.
el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, tipificando también, ¿verdad?, las etapas, tipificando, ¿verdad?, donde se mueve el Señor en medio de los 7 candeleros de oro, la comparación de la iglesia donde el Señor se mueve. Y luego sigue diciendo, fíjese lo que le dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar o sufrir los malos, y los has probado, los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese nada más el testimonio, el entendimiento, el conocimiento, ¿verdad?, de este hombre, el conocimiento de este dirigente. Quiere decir que ese conocimiento, ese discernimiento de espíritus, porque discernía, ¿verdad?, a quienes se decían ser apóstolos y no lo son, eso no lo iba a justificar. Eso no lo estaba probando ante Dios, porque vamos a ver más abajo. Pero sí el Señor le habla y el Señor se da cuenta. No podemos engañar al Señor. Al que le engañamos primeramente sería a uno mismo. Pero al Señor no se le puede engañar, porque el Señor dice, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. El Señor se da cuenta de todo, dice, que tú no puedes soportar los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Fíjese cómo dice el texto, ¿verdad? No puedes soportar los malos. Es cierto, si a alguien que sirve al Señor, como el justo Lot, ¿verdad?, cuando dice que su alma se afligía viendo la nefasta conducta de los malvados, es lo que sucede. Nosotros no podemos hacer nada, pero sí, ¿verdad?, vemos, no soportamos nosotros a la gente mala viendo su conducta, viendo la nefasta conducta de los malvados, y luego le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Oiga, hay gente que se dice ser apóstol sin siquiera tener la experiencia de un apóstol. Oiga, aquí está lo que es un apóstol. Dios usa a un apóstol, así como usa a un profeta, o como usó en la antigüedad a los profetas, con potencia, con milagros, con liberaciones, que se vea que está la mano de Dios en ese hombre, ¿verdad? Y que se vea, ¿verdad?, que es para edificación de una iglesia. Ese es un apóstol, un consejero, ¿verdad?, de otros ministros, de otros ancianos. Ese es un apóstol, ese es un hombre, ¿verdad?, al cual está respaldando Dios, porque está haciendo un trabajo, y no nada más el trabajo se hace con la palabra, con la predicación, no, sino que se manifiesta con los hechos y con los milagros, y que Dios le usa para muchas cosas. Y luego sigue diciendo el texto, dice, y los has hallado mentirosos. Es cierto, hermano, este hombre era un apóstol. ¿Lo engañaría a alguien? ¿O le diría a alguien cómo era un apóstol si él tenía la experiencia? La Biblia le llama, ¿verdad?, el apóstol Juan fue uno de los primeros hombres que el Señor llamó. A él no lo podían engañar, por eso él conocía. En este caso le está diciendo que un hombre, ¿verdad?, puede conocer a los que son apóstoles y no lo son. Él está escribiendo, aunque no se está refiriendo a él está escribiendo al mensajero de aquella iglesia. Y luego sigue diciendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado. Ahí donde dice trabajado, has aguantado, quizás diga por ahí en alguna versión. Y has aguantado, dice, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Oiga, quiere decir que tenía un trabajo encima. Quiere decir, ¿verdad?, que estaba trabajando. Quiere decir, ¿verdad?, que había soportado muchas cosas y que había trabajado por el nombre del Señor y que no había desfallecido. O sea, cuando alguien desfallece es porque se desanima.
Cuando alguien desfallece es porque baja de nivel. Pero este hombre, a este mensajero, le está diciendo que no había desfallecido. Pero todavía eso no justifica a alguien. Todavía en eso hay peligro, porque sigue diciendo el texto. Verso número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahorita vemos cuál es el primer amor, ¿verdad?, que había dejado. Se podría haber dicho, este hombre, este mensajero está lleno de amor. Este mensajero, ¿verdad?, está obrando, está trabajando. Este mensajero discierne. Este es un hombre de Dios. Sí, no le quitaba eso de ser un hombre de Dios. Pero el Señor tenía algo contra él. Cuando Dios tiene algo contra alguien, se lo dice y no ignora a Dios. ¿Usted cree que Dios no tenga algo contra muchos de nosotros? Viendo a la clase de hombre que le está hablando aquí, a un hombre, ¿verdad?, que hacía obras, un hombre que trabajaba, un hombre que tenía paciencia, un hombre que discernía, ¿verdad?, y no podía soportar a los malos. Quiere decir que no admitía el pecado y que distinguía, ¿verdad?, a quienes decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Pero el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego dice lo que le dice en el 5, se le había olvidado algo. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Quiere decir, estaba bajando de nivel. Cuando alguien cae de un nivel, ha bajado de nivel. Recuerda, y el Señor es bueno al decir, acuérdate de dónde has caído. Hermano, nosotros con el tiempo que tenemos en el Señor, las experiencias que tenemos en el Señor, y que según nosotros no hemos perdido tiempo, que según nosotros hemos sido muy diligentes, podemos justificarnos en esa manera, pero el Señor sabe. Cuando usted vino al Señor, digo yo, hablando de alguien que vino con conciencia al Señor, porque hay alguien que puede andar aquí en el Señor o estar en el Señor, pero nunca ha hecho una conciencia de lo que es ser un hombre o una mujer de Dios, y por eso no hay la experiencia, ni siquiera, bueno, me atrevo a decir que hay gente que ni siquiera conoce a Dios, porque así le dijo el apóstol a algunos. Para vergüenza vuestra, les dijo, hay algunos que no conocen a Dios. Hay gente que nunca ha experimentado el Espíritu de Dios en su vida, hermano. Por eso su vida es tan raquítica, hermano. Pero alguien que ha experimentado el Espíritu de Dios y que tiene una esperanza y que busca al Señor, aún así hay muchas fallas. Aún así, como le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Bajaste de nivel? Y cuando nosotros venimos al Señor, ¿cómo venimos, hermano? Que hicimos conciencia, que entendimos, ¡ay, el Señor! Hermano, cuando uno viene a una congregación como nuevo, quiere hacer muchas cosas, tiene ese deseo, Dios lo mueve. Pero a veces, hermano, llega a una congregación donde nadie se mueve y aquel deseo se va opacando, se va matando, y se hace igual que los otros. Por eso las congregaciones a veces no crecen, no hay un trabajo, no hay una motivación, no hacemos muchas cosas que debemos de hacer. Y seguimos, ¿verdad?, contentos, pero va pasando el tiempo, hermano, y nos olvidamos nuestro primer amor. Como cuando la persona se casa en un matrimonio, ayer que se hablaba del matrimonio,
Yo puedo decir algo, cuando nos casamos, qué ilusionados estábamos con nuestra mujer, qué ilusionados estábamos con nuestra esposa. Empezaron a venir las cuestiones, empezaron a venir los problemas, ya no es la misma. Y todos sufrimos eso, de que hubo una etapa también, de que íbamos para arriba, contentos, y decíamos, como se repetía ayer, gloria a Dios, me ha tocado la mejor de las mujeres, gloria a Dios, me ha tocado el mejor de los varones, hablando de gente convertida. Pero vienen las experiencias, vienen las etapas que debemos de sobrepasar, porque eso es, hermano, madurar, eso es pasar de nivel a nivel, porque a veces se cree que de pasar a nivel es nomás era estar a la cante y nuestra vida es un desastre. Pasar de nivel es cuando uno entiende una cosa, supera aquello y ya deja de hacer algo, ¿verdad?, que no era conveniente, que necesitaba dejar de hacerlo para pasar de un nivel. No nada más de nivel de conocimiento, sino un nivel de entendimiento. Ese es el crecimiento. Ese es, ¿verdad?, pasar a otro nivel. No como se usa por ahí, ¿verdad? Por ahí se anda usando, pasar a otro nivel. El descuido desde su casa, el descuido, ¿verdad?, desde su vida. Tantas cosas. No han pasado a otro nivel. No. Pasar a otro nivel es superar su cristianismo, ser mejor cada día, eso es pasar a otro nivel. Y le dice el Señor, recuerda por tanto donde has caído, pero da la oportunidad y arrepiéntete, cambia de parecer, le dice, y haz, ¿qué le dice ahí? Haz las primeras obras. ¿Cómo empezó su cristianismo? Oiga, empezamos contentos, empezamos echándole ganas, ¿verdad? Ya han venido, ¿verdad?, momentos, han venido experiencias que nos hacen que nos tambalemos, pero nosotros le continuamos, tratamos de hacer, ¿verdad?, las cosas. Muchas de las cosas ya no las hacemos como al principio, porque Dios también nos va pasando en etapas, haciendo un trabajo, ¿verdad?, que ya no debemos hacer, dejamos la niñez espiritual. Y a veces nos dice, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tienen necesidad de leche y no de manjar sólido. Que el que participa de la leche es inhábil porque es niño, mas la vianda firme, ¿verdad?, es para los maduros, para los fuertes. Y nosotros, ahí vamos. Tenemos que salir adelante. Recuerda, por tanto, es que de repente te las primeras obras y luego viene la sentencia o la advertencia, le vamos a llamar mejor. Pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mira, hermano, cuando dice vendré presto a ti, no está hablando únicamente de la segunda venida. Está hablando de que puede llegar el momento en que de repente venga Dios y quita nuestro candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero es el que brilla, la luz. De repente, ya no somos aquellos, ya no entendemos igual. Ya todo se nos hace fácil, ya quitó Dios de nosotros, da esa manifestación de Él en nosotros. Ya vivimos una vida común, ya nos reflejamos, como cuando la gente al principio de nuestra conversión, oiga, este era así o esta era así, oiga, verdaderamente la vida de esta mujer, la vida de este hombre ha sido cambiada, pero resulta que con el tiempo, en el descuido, el candelero es quitado y usted vuelve a ver a la gente viviendo igual que como vivió allá al principio de cuando el Señor le llamó. Vendré y quitaré tu candelero de tu lugar, dice, si no te hubieres arrepentido. Y fíjense todavía lo que le dice, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaístas, lo cuales yo, le dice ahí, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué hechos? ¿A qué hechos se refiere? ¿Cómo le habla a uno Dios, verdad, en momentos? Y yo me quedo sorprendido y
Y a veces, ¿verdad?, uno tiene que entender las cosas. Fíjese, eso de Nicolaitas, yo sacaba un informe, se supone su nombre a un grupo de la iglesia primitiva que procuró llegar a un acuerdo con el paganismo a fin de que los cristianos pudiesen participar sin problemas en algunas de sus actividades sociales y posiblemente por abogar en favor del relajamiento sexual. Esos eran los nicolaístas. Oiga, este hombre los aborrecía, así como el Señor aborrece esas cosas. Por eso le habla, ¿verdad?, en esta forma a este ministro, a este dirigente, a esta iglesia. Y no nada más está opacado o aplicado, al ministro. Yo estoy hablando ya de la etapa de la iglesia. Esa etapa sucedió ahí al principio. La iglesia ha venido caminando en etapas. Esta es la primera mujer. Echarán mano, ¿verdad?, de las vestimentas de un hombre. 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotros comeremos de nuestro, porque para la iglesia la palabra sana, ese es el pan de ella. La palabra tergiversada, la palabra torcida, ese no es el pan del Señor, no es el pan de un verdadero cristiano. Por eso un verdadero cristiano oye otras cosas y no se las come, ese no es su pan. El pan aquí está, este es el pan de Dios. La sana doctrina, la sana palabra, ese es el pan de Dios. Y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente sabemos tu nombre. Arrepentidos, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Somos el pueblo del nombre, somos el pueblo de la vestidura, ¿verdad?, del Señor. Somos el pueblo que nos gusta comer el buen pan. Este pan no tiene levadura, este es un pan sin levadura, porque la levadura leuda y daña. Esto, hermano, es muy importante. Santidad. Libro de Jeremías, voy a volver a tomar el texto del capítulo 2. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Mira, hermano, este mundo es un desierto. Es un desierto. ¿Por qué? En un desierto no hay agua. Dice el versículo número 1. Y fue a mí palabra de Dios diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor. Aquí podemos aplicar: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Podemos aplicarlo como la iglesia. Podemos aplicarlo, ¿verdad?, como el pueblo de Dios. Y es a lo que se les tiene que hablar. Y luego le dice: heme acordado de ti. Le dice: de la misericordia de tu mocedad o de la misericordia de tu juventud. Oiga, aquí le está hablando a alguien que no es un niño, pero le está recordando cómo le buscó cuando era un joven, cómo le buscó, ¿verdad?, al principio de su búsqueda a Dios. Y el Señor se acuerda, se gozaba el Señor, ¿verdad?, cuando veía esto. Por eso le dice: de la misericordia de tu juventud, y lo dice: del amor de tu desposorio. Ahí se aplica
a el noviazgo. El noviazgo es cuando el hombre empieza a buscar al Señor, cuando el hombre acepta, porque el noviazgo real, el noviazgo correcto es cuando el hombre va y pide a la mujer. Cuando la mujer es pedida, no cuando andan ahí haciéndose tontos solos en parejitas. ¿Cómo que es mi novia si no se la han dado? Lo correcto es cuando el padre acepta dar a una muchacha. Y se está acordando ahí, ¿verdad? Del noviazgo del amor de su desposorio. Del amor que me tenías, ¿verdad? Cuando andábamos apenas tratando, o recién trataditos tú y yo, le dice el Señor, me gozo. Y luego le dice, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando andabas ahí en el mundo, hombre, ahí en el mundo no cae la semilla. Cuando cae junto al camino, no está cayendo en el camino. No, allá no cae, ¿verdad?, la semilla de Dios. En el mundo no hay palabra de Dios. La palabra de Dios no es para que caiga en el mundo, es para que caiga en el medio que va a aceptarle. Y luego sigue diciendo, santidad era, ya le habla, ¿verdad?, de un tiempo pasado, no le dice santidad es. Y cuando le dice santidad era Israel, gloria al Señor. Santidad era Israel al Señor. Y luego le dice ahí, primicias de sus nuevos frutos. Lo primero, vaya, de sus frutos nuevos. Y luego le dice enseguida, todos los que le devoran pecarán, mas vendrá sobre ellos, dice el Señor. Hermano, caer, ¿verdad?, o dejar el primer amor es dejar de practicarlo primero, o dejar de amar a Dios como le empezamos a amar, ¿verdad?, de dejar de tratar con Dios como empezamos a tratar con Él al principio. Por eso hay tanto descuido, hermano. ¿Verdad que muchos de ustedes, hermano, ya no tratan como trataron al principio con Dios? Ya no es la misma dedicación a Dios. Muchas de las veces, hermano, estamos aquí porque tememos, entendemos que hay un pago. Hay un pago en un futuro. Y entendemos, ¿verdad?, el pago que se nos va a dar al final. Porque nosotros vamos a responder ante el tribunal de Cristo para responder por lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Oiga, respondí bien, dediqué mi vida así como yo lo profeso, dije soy cristiano y de veras conozco lo que es ser un cristiano o vivo la vida de un cristiano. Muchas de las veces no nos ocupamos ni siquiera de leer, ni siquiera de buscar, menos de venir a escuchar la palabra. Cada culto es un programa de una iglesia, es un programa de escuela. En una escuela hay clases de lunes a viernes, que es lo que se usa ahora, y hay un horario en el cual se debe de entrar y hay un horario en el cual se debe salir. Hay momentos de receso, de descanso, ¿verdad? Hay tiempos que vienen las pruebas. Y aquellos que son estudiosos, aquellos, ¿verdad?, que buscan, ellos reciben buenas calificaciones que les van a acreditar a pasar el año. Esas son las etapas, esos son los niveles. Estar en otro nivel es como pasar en la escuela de un año a otro año, hasta que vaya a llegar el tiempo, ¿verdad?, de una graduación total, cuando venga el Señor. Y vamos
tomando graduaciones, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, como en la escuela. Pasamos de un nivel a otro por la calificación a la graduación, no por estar llenos de letra, no. Se nos va calificando, y cuando ya se está en un grado superior, ¿verdad que en un grado superior ya no es cualquier persona, cualquier estudiante? Hasta que llega una profesión. ¿Cuál es la profesión? La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Hay gente que pretende, pero nunca es calificado, nunca pasa de grado, nunca sale de lo mismo. Y se piensa que es la letra lo que lo va a llevar. No, aquí es la constancia, es la puntualidad, es la dedicación. Y a veces nosotros creemos que vamos a ser aprobados. Por eso el Señor dijo en una ocasión: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Claro que tiene que hallar. ¿Pero de quiénes? De aquellos, ¿verdad?, que le buscaron con todo su corazón y dedicaron, que tuvieron confianza en Él, que dependieron de Dios. Es duro, esto es duro. Por eso es que la Biblia dice, no yo, que el pueblo de Dios es pequeño. No temas, manada pequeña, al Padre ha placido daros el reino. Por eso no son muchos los calificados, no son muchos los aprobados. Sí, alcanzamos a entender, ¿verdad? Es claro esto. Por eso existen las parábolas, por eso el Señor nos pone ejemplo de las cosas materiales, de las cosas físicas, para poder entender las espirituales, pero no nada más para quedarnos en el entendimiento. ¿Cuánta persona no hay, verdad, con títulos profesionales, pero verdaderamente ejercen? ¿O cuántos médicos hay, verdad?, que siempre están ahí en un consultorio, siempre están ahí trabajando en el seguro social, en un trabajo simple, pero ¿cuántos hay que son especialistas? ¿Cuántos médicos reconocidos no hay? Y que saben trabajar el cuerpo humano, ¿verdad? Y hacen un buen trabajo, pero les ha costado estudios, esfuerzo, una carrera, tienen una profesión, tienen un renombre. ¿Por qué? Porque han hecho un esfuerzo. Y muchas de las veces nosotros hacemos el esfuerzo por ese lado, por lo material. Buscamos progresar cada vez más en lo material. Pero ¿cómo no está nuestra vida? Empezando desde nuestro hogar, empezando de nuestra persona. ¿Cómo está nuestra vida? Eso nos llevará, ¿verdad?, un día a ser aprobados de Dios. Dice la Biblia que en aquel día el Señor va a apartar las ovejas de las cabras. A unos les va a decir: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A otros les va a hablar muy duro: al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y el que habla es Dios. Es la palabra de Dios. Él mismo dijo: lo que está escrito de mí, dijo, cumplimiento tiene. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Salió su palabra y no será revocada. Así dice la Biblia. ¿Dónde estamos nosotros? Gloria al Señor.